Mucha gente compra robot aspiradora y cuando lo tienen en casa descubren que solo van dando tumbo de un lado a otro, moviendo la suciedad de un lugar a otro. Vaya que no cumplen con lo que prometen y te quedan a deber. Hoy quiero analizar uno detalle que sí cumple lo que promete y te va a dejar tu casa rechinante de limpia. El Derma S30. Esta cosa hermosa que está acá. Este Derma S30 trae una potencia brutal de 13.000 pascales, que para el precio que trae no es nada común. También trae navegación láser LDS 360 y vaciado automático para que estés muchísimo tiempo sin mover un dedo. No te muevas de ahí que te doy todos los detalles de este robot para que tomes la mejor decisión si estás pensando en comprar uno de ellos. Soy Gunter, esto es GTechMX y arrancamos ya. Y vamos a hacer el unboxing para que vean todo lo que han incluido en esta caja que está bastante compacta. Hacemos un recap rápido de lo que trae. Guía de uso rápido, manual y esta escobilla o cepillo para quitar pelos, 2 escobillas de repuesto más la que trae puesta, 3 bolsas de recolectoras de basura más la que trae puesta, filtro EPA, la mopa y trae 1, 2, 3, 4 mopas de repuesto. Por supuesto la estación de carga y tanque recolector y la aspiradora. Con este Derma S30 hay una clara evolución en la categoría. Y te explico rápidamente para que aprendas a elegir bien un robot de este tipo. La primera generación de robot de aspiradora trapeador, que hay muchísimas en el mercado porque están en torno a los 2.000 pesos, traen giroscopio y son las que van dando tumbo y chocando por todas partes. Chocan y rebotan. La segunda generación trae LDS láser, hacen mapa real y ruta en zigzag. Y hay una segunda generación avanzada que además del LDS, el que hace el mapa preciso de toda la casa, trae tanque de vaciado automático y es la generación a la que pertenece la Derma S30. Obviamente que hay una generación más top todavía que es la 3, que trae doble LDS TOF con inteligencia artificial, que son los modelos Derma X80 y X80 Ultra, que próximamente los vamos a tener en el canal también, pero cuando les diga el precio, lo van a querer tener en su casa sí o sí. Expliquemos a detalle el diseño de este Derma, que tampoco hay mucho para dónde moverse porque es parecido a casi todos los robots aspiradoras. Aquí encima tiene el botón de encendido y el botón de home, el sensor de navegación láser LDS 360, que es clave porque te permite escanear y mapear con precisión toda la casa. La marca Derma aquí y aquí una etiqueta que dice Xiaomi Home y Xiaomi HyperOS Connect. Al frente tiene los sensores de proximidad, que son estos que están aquí. Atrás tiene los conectores para el acople a la estación de carga y aquí detrás tiene esos 2 botoncitos naranja, el tanque de agua y el tanque colector de polvo. Y el tanque de agua está alrededor del tanque de polvo y se llena por esta entrada de acá. Vamos a ponerlo de vuelta para explicarles las otras partes. Tenemos 2 ruedas que se alzan 2.5 centímetros, así que te va a permitir sortear varios obstáculos, sobre todo si tienes desniveles en tu casa. Esto es muy útil. Tiene la escobilla esta y trae 2 repuestos de escobilla más. Y para completar trae el cepillo en B anti-enredo, que ayuda a que el pelo no se convierta en peluca. Y tenemos la mopa que va acoplada aquí encima. Y listo, esto es todo lo que tenemos en el robot. Ahora vamos para la estación de carga. Como pueden ver, está bastante compacta. La aspiradora llega acá y se carga. Ahí hace contacto y se carga ahí. Y esta ventanita de acá es la que se acopla a esta parte que trae una ventosa de silicona para que haga perfecto acople y ocurre la magia del vaciado automático a una bolsa de 3 litros de carbón activado que te permite tú atrapar toda la suciedad posible. Esta bolsa la puedes usar durante 120 días, tarda 10 segundos en hacer el vaciado automático. Y en la bolsa recolectora de basura se atrapa toda la suciedad que acaba de recoger. Y recuerden que trae 3 bolsas más de repuesto, así que vas a tener casi 6 meses de uso, dependiendo, claro está, de lo sucia que pueda estar tu casa. La aplicación con la que vas a controlar todo es App My Home de Xiaomi. La aplicación es muy sencilla de usar. Tienes 3 modos de uso de este robot de aspiradora. Aspiradora, aspirador y trapeador. Cuando selecciones aspirador y trapeador, vas a poder regular la potencia, las mismas 4 alternativas, el flujo de agua bajo, medio y alto, limpiar 1 o 2 veces.
Aquí tienes el mapa que ya se creó. Arriba te va a decir los metros cuadrados que ha limpiado, los minutos y el porcentaje de carga de la batería. En la aplicación vas a poder programar horarios, ver estados del robot, ver mapas, empezar la limpieza aunque no estés en casa, es decir, controlarlo de forma remota, y eso es una comodidad increíble. Ojo con este detalle que es importante tener en cuenta para que no empieces a decir que no se conecta, que no lo encuentro. Lo importante siempre con los robots aspiradoras, sea este o cualquiera, es que lo conectes a redes Wi-Fi 2.4 GHz y ahí funciona perfecto. El sensor LiDAR 360 es el encargado de crear mapas muy precisos para que no se quede sin limpiar ningún rincón de tu casa y el robot no ande dando tumbos por ahí. Una vez que lo conectes a la aplicación, que es bastante sencillo, el robot sale a crear el mapa de una vez. Si no te gustó o hay zonas que no quieres que incluya, le das borrar al mapa y vuelves a crear otro mapa, tantas veces como tú necesites. Vas a poder guardar mapas multiplanta. Si tienes una casa de 2 pisos, obviamente que vas a tener que llevar la aspiradora de un piso a otra, pero puedes guardar los 2 mapas sin ningún problema. Cuando crea el mapa, automáticamente divide las habitaciones. Tú vas a poder editar después el nombre de cada habitación, unir habitaciones o dividir alguna que te haya quedado muy grande. El mapa te puede quedar tan detallado como tú quieras. También vas a poder crear muros virtuales. Por ejemplo, vamos a gestión de mapas. Pared virtual restringida, creo una pared virtual aquí y ahí no se va a meter, cuando lo ponga no se va a meter ahí. También puedes crear una zona sin trapeador cuando tengas alguna alfombra o algún tapete que no te guste que pase la mopa, pues ahí lo puedes poner, o zona restringida donde no quieras que trapee ni aspire. ¿Y qué potencia tiene esta Derma S30? Esta trae 13.000 pascales, que eso en la práctica se traduce como mejor desempeño con el pelo de las mascotas, mejor levantada de polvo de los rincones, sobre todo con esta escobilla que no se le enreda nada, y más capacidad para las migajas o cuanta basura encuentra en el piso. Hay una cosa que nadie te dice y que afecta a los robots aspiradoras, y es la altitud de las ciudades. ¿Qué significa esto? Ciudades que están por encima de los 2.000 metros, como es el caso de México DF, que está a 2.240 metros, la presión atmosférica es 20-25% menor. Esto quiere decir que el aire es más denso y por tanto el poder de succión de la mayoría de las aspiradoras se ve afectado. Y este trae 13.000 pascales para que funcione todo el tiempo perfecto. También otra cosa que afecta a los robots aspiradoras es cuando están diseñados para funcionar con 220 y lo usas en 110. Por supuesto que no va a funcionar con toda la potencia y el motor no va a jalar lo que tiene que jalar. Con la Derma S30 lo tienes resuelto porque funciona con 110 y 220. Esto garantiza que funciona perfecto en el papel y en la vida real, así que no vas a tener problemas. Veamos los distintos modos de limpieza de este robot aspirador. Por medio de la aplicación vas a poder elegir entre solo aspirado, solo trapeado, aspirado y trapeado, que este modo es el que más vas a usar, sobre todo si lo haces 2 o 3 veces por semana. Tu casa va a estar rechinante de limpia. Y vamos a ponerle la mopa para que pueda trapear a gusto. Y ya que estamos por aquí, hablemos de la autonomía, es decir, la batería de esta Derma S30. Trae 2.600 mAh que te da para una autonomía de 180 minutos. Que esto más o menos te alcanza para 300 metros cuadrados. Y lo importante no es cuánto dura la batería, que dura bastante. Este robot regresa a cargar cuando la batería está baja y regresa después a donde se quedó a continuar con la limpieza. ¿Qué te parece? Y ya que vimos lo bien que funcionó este Derma S30, te voy a dar 4 verificaciones claves que debes tener en cuenta a la hora de comprar un robot aspiradora. Lo primero que tienes que revisar es si hay cúpula LDS en el robot. Si no la tienes, ni la compres. La otra cosa que tienes que verificar es si la aplicación te permite crear un mapa real. La tercera cosa a tener en cuenta es si la marca tiene soporte en México, porque cualquier tema que tengas, si no tiene soporte, pues ya perdiste tu dinero. Y la cuarta y no menos importante es
si puedes comprar accesorios de reemplazo además de los que ya trae. Buena noticia, la Derma S30 cumple con esos 4 criterios, así que puedes estar tranquilo, tiene 1 año de garantía y servicio de postventa, que la mayoría de las marcas no lo tienen, te venden el equipo, si tienes algún problema, ahí te ves. En resumen, señores, esta Derma S30 es una de las alternativas más sólidas que puedes encontrar ahí afuera en un rango de precios de los 5.000 pesos, porque sí, no te había dicho el precio y este está cercano a los 5.000 pesos. Trae LDS para crear mapas efectivos, trae vaciado automático, que ya se los dije, 13.000 pascales de potencia y garantía por 1 año. Además trae un montón de accesorios y si quieres comprar más, la marca te lo ofrece. 4 cosas muy difíciles de encontrar en robot aspiradora de este rango de precio. Te dejo el link en la descripción del video o en mi perfil para que te des una vuelta a la tienda oficial de la marca en Mercado Libre y te llega sin ningún problema en 2-3 días, dependiendo obviamente de dónde estás. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que te haya resultado de utilidad el video sobre este robot aspiradora de Derma LS30. Si así fue, deja tu like. Si ya conocías la marca, comparte con tus amigos para que más gente se entere de este robot y del precio genial que tiene. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo review de todos tipos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.